Antes de nada, si tienes un niño pequeñito o una niña pequeñita, antes de nada, por favor, apártalo, vete tú a otro lado, pero que no vea este vídeo delante tuyo. Eso para mí es muy importante, ¿vale? Una vez hecho esto, empezamos. Hola Psychopkillers, ¿cómo estáis hoy? Mi nombre es Ronnie B. Good, soy fundador de Psychopsiquis. Encantado de saludaros a todos y a todas las Psychopkillers. Un beso muy fuerte y desearos a todos felices fiestas. Sí, felices fiestas, pero fuera de los narcisistas. A ver si podemos un poquito este año tener las navidades tranquilas. Bien, en este vídeo te voy a contar exactamente cómo son las navidades cuando se tiene, o las fiestas, o las felices fiestas, o los Reyes Magos, cuando se tiene un narcisista cerca, cuando estás en casa de un narcisista y es tu suegro, tu suegra, tu pareja, cuando la gente viene a casa del narcisista, cuando el narcisista se va a una fiesta de empresa, cómo se comporta con los hijos el narcisista o psicópata de turno, todo esto lo vamos a ver en este vídeo. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Sin más dilación, vamos al turrón. Psychopsiquis. Bien, Psychopkillers, antes de nada quería deciros que para mí esto es algo muy serio y muy importante, que tenemos que tener en cuenta que la vida a veces nos quiere meter una bofetada de realidad o una bofetada emocional para que nos despertemos. Hay gente que le toca dentro de su vida, pues a lo mejor tener una enfermedad grave, o hay gente que le toca sufrir un accidente, y de esta forma se presenta ante ellos la vida como diciendo, esto quizá no es tan mágico y tan especial como tú te esperabas, también en la vida existe sufrimiento. Lo que a mí realmente me indigna en relación a los psicópatas o narcisistas, que lejos de lo que la vida te pueda presentar por una cuestión de naturaleza, tiempo, genética o cuestiones de que tú no te cuides, falta autocuidado, o que seas despistado y te pase algo por despiste, es que con los psicópatas o narcisistas es como que la bofetada, ¡pum!, te la dan de manera consciente y tú no eliges si quieres ser despertado de esa manera. Al final, Psychopkillers, cuando somos chiquititos, vivimos en una inocencia, creemos que la vida es de una manera y poco a poco la vida nos va despertando con diferentes situaciones, diferentes experiencias para decirnos, oye tú, que esto tampoco es un campo de rosas, que también en la vida tienes que aprender, evolucionar a base de vivir escenarios que quizá te generan frustración. Lo que ocurre es que cuando una persona está dormidita plácidamente, metafóricamente hablando, Psychopkillers, en su camita y piensa que los Reyes Magos existen y piensa que Papá Noel va a venir por la chimenea, de repente aparece una persona mala, con maldad, con conciencia, y de repente cuando estamos en la camita nos hace pum 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 y nos tira un vaso de agua. Y a mí eso, Psychopkillers, me parece que no es una forma bonita, ni buena, ni apta para despertar a un niño. Por eso yo estoy tan en contra de los psicópatas y narcisistas, porque al final ellos te despiertan de una forma atroz, absurda, haciéndote sufrir y te dicen tontito, tontita, inocentón, ingenuo, que la vida es mucho más difícil, que la vida hay gente como nosotros. Y me parece que es una forma de despertarnos y de enfrentarnos al sufrimiento o enfrentarnos a una evolución demasiado dura. Así que asemejando un poco lo que es cuando el niño pequeñito de repente se entera que los reyes son los padres o que Papá Noel no existe, de esta misma manera un psicópata o narcisista sin tener derecho alguno coge y nos indica o nos cuenta o nos demuestra que los reyes no existen o que Papá Noel no existe y es todo una imaginación nuestra. Y a mí me parece que quitarle la ilusión a un niño hay que hacerlo con mucho cariño, porque al final es quitarle una idea de cómo deberían ser las cosas, y que un psicópata o un narcisista te despierte y te diga que las cosas no son como tú piensas de una forma tan abrupta me parece bastante doloroso, porque no dejamos en muchos aspectos de nuestra vida, Psychopkillers, ser niños, siendo personas inocentes e ingenuas en muchos aspectos. Dicho esto, para los psicópatas y para los narcisistas. Tururú. Bien, y ahora adentrándonos un poquito más en el vídeo de la feliz Navidad, felices fiestas, en función de cómo viva cada uno de estas fiestas. Los que no os viváis las fiestas de una manera especial, pues también es para vosotros. Al final los psicópatas y narcisistas están en nuestro entorno y van actuando en función a sus propias necesidades, que es falta de empatía, generar caos, dolor y destrucción. Básicamente es un psicópata o un narcisista.
En primer lugar voy a hablaros de los regalos, que muchas veces vosotros hacéis como regalos con mucha ilusión, o hacéis una cartita de amor, o queréis hacer una ofrenda, pensando en una ofrenda cariñosa donde pone que a lo mejor no hemos tenido un buen año, o a lo mejor el año va a ser mejor, o te quiero mucho, superaremos juntos todas nuestras diferencias, seguro que este año somos mucho más felices, y a lo mejor incluso hacéis un regalo haciendo un gran esfuerzo económico para poder hacer feliz al psicópata o narcisista de turno y que os dé la aprobación y que diga, pues sí, quiero cambiar. Esto se da mucho. Aquí hay dos formas diferentes de cómo se pueden comportar o cómo puede reaccionar un psicópata o un narcisista. La forma número uno es que realmente sabe que estás enamoradito o enamoradita de él o de ella y entonces él te va a hacer un regalo que a lo mejor es una carta vacía de contenido o de palabras falsas, o te puede hacer un regalo que sea un moñigo, que sea un regalo que le cueste 2 euros en los chinos, una bruja de los chinos de estas que hace así, o cualquiera de estas cuestiones para demostrarse a sí mismo que a pesar de regalarte un zurullo o una mierda, perdón por la palabra psycho killer, tú vas a seguir ahí igualmente enamorado o enamorada y dispuesto a todo, porque ellos lo que esperan es que por mucho que te machaquen y tú sufras, tú sigas ahí detrás y retuercen la situación hasta que tú no puedes más. Bien, en el segundo caso, imaginaros psycho killers que el psicópata o narcisista ya se empieza a oler que no puede sacar ya mucho de vosotros, mucho más, y que os estáis escapando o que estáis viendo una rendijita por donde salir de la relación y intuye que más o menos podéis salir por ahí. En ese caso, el psicópata o narcisista de turno quizá te haga una promesa, no creo que te haga un regalazo, si tiene mucho dinero sí, pero a lo mejor te hace una promesa. Bueno, pues yo pensaba, aunque estemos así un poquito mal, que a lo mejor el mes que viene nos íbamos en un crucero juntos, o nos íbamos de viaje, o íbamos a ese sitio que tú ya le habías dicho que tanto te gustaba, psycho killer, nos vamos a ir a ese sitio juntitos, y vamos a estar juntos los dos, a solas, relajados, y eso es para que tú, después de todo el abuso sufrido psycho killer, sigas recreando una idealización de futuro incierta que no se va a dar, y así te mantengas en la relación más tiempo. Quizá te haga un regalo a futuro, o si tiene mucho dinero ya quizá te intente enganchar con un regalo, pero siempre debajo de ellos una intención de manipulación, sometimiento, controlarte, tenerte ahí, manejarte, manipularte. Ya sabemos lo que es un psicópata o un narcisista. Por supuesto, en estas fiestas ellos van a intentar ser los protagonistas. Los narcisistas principalmente van a querer que haya un reconocimiento hacia ellos. Con lo cual, seguramente en una fiesta navideña o en una fiesta, en una reunión familiar, ellos quieran destacar más que otros familiares, contando su situación laboral, si están teniendo éxito o si están teniendo mucho éxito en las relaciones sociales y que tienen muchísimos amigos contando que molan mogollón, molan cantidubi. Y les va a encantar, aparte de llamar la atención, generar conflictos en conversaciones, intentando imponerse sobre el resto y que el resto les dé la razón, hablando sobre fútbol, política, feminismo, lo que sea, intentando porque yo soy el que más sabe. Esto en el caso de que sea un narcisista abierto. Si es un narcisista introvertido o encubierto, ahí ya simplemente estará en la mesita comiéndose el pescadito y no llamando en exceso la atención, pero luego cuando llegues a casa te vas a enterar que es narcisista sí o sí, porque te va a poner verde a toda tu familia o va a poner verde a todos los que rodean esa reunión familiar, indicando que este es aquello, este es lo otro, e intentándote poner en contra de tu familia e intentándote separar de esta gente. Bueno, y como haya una comida o una cena de empresa, el narcisista está claro, ya sabéis lo que va a hacer. Se va a poner en la empresa a hacer la pelota a todos los jefes. Parece que las mejores personas de una empresa son los jefes, como si los compañeros no fuesen buenas personas. Algunos compañeros que les tiene comidito bien la cabeza el narcisista o la narcisista de turno sí que son buenos compañeros, pero normalmente el narcisista con quien se lleva bien o intenta hacer la pelota es con los jefes, porque cuanto más gente tiene de poder cerca, más demuestra lo que vale y más siente que hay más reconocimiento hacia su persona al tener relaciones sociales con mayor poder. Esto aparte de lo pelotas que son unos pelotas arrastrados y asquerosos, los psicópatas y narcisistas, luego en la cenita de empresa pues siempre van a ser los que dan la nota, haciendo una risa exagerada e histriónica en la cena,
como si fuese natural, porque esta gente no se sabe reír, son humoristas malos que nunca han encontrado trabajo. Luego harán chistes picantes en la cena, lanzando indirectas a la compañera, lanzando indirectas al compañero, tirándole los trastos al jefe. Por supuesto, si después hay baile, serán los más molones bailando, se tocarán así el pelito, harán así, serán los más sexys y las más sexys. Y si tienen algún rival dentro de la empresa, dentro de esa cena de empresa, alguna persona que se lleve mal con ellos, o algún compañero con el que se lleven mal, seguramente luego le estén mirando así, desde lejos. A lo mejor se choquen contra ellos bailando, indicando aquí este es mi terreno y tú aquí no te metas. Por supuesto, los narcisistas ya más pro, ya sabéis, al baño. No quiero hacer gestos más duros en relación a este tema, pero vamos, pillando todo lo que puedan con el camarero, con la camarera, con el compañero de empresa o la compañera de empresa que estén ya liados dentro de su propia empresa, triangulando a todos los de diferentes departamentos e incluso a los camareros del bar para que sientan celos y quieran competir entre ellos para conseguir estar con el maravilloso o la maravillosa narcisista. Eso es una fiesta de empresa. Y no digamos los que se suben ya en la mesa para hacer su baile y que el resto les aplauda. ¡Patético! En caso de que en las fiestas el narcisista se desplace a otra casa donde está la familia y no vengan a su casa, pues ahí empezará a hacer seguramente críticas sobre el decorado, indicando yo tengo esto mismo pero mejor, yo tengo este objeto pero es el mismo pero de igual valor. Intentará ir más guapo o más guapa que el resto para buscar que se comparen con él o con ella y sentirse que es la persona más única, más especial, más diferente a los demás y que más buenorra está. Siempre combinará elogios compaginándolos con acciones que bajen la autoestima. Por ejemplo, el narcisista dirá: ¡qué rico este pollo a pesar de que le falte un toque de limón! Y la narcisista dirá: la verdad que el turrón está muy bueno, pero en mi casa yo tengo el turrón de Solchar, que es mucho mejor. Menospreciando de esta manera, de forma subliminal, a las personas que están poniendo su esfuerzo, sus bienes económicos, su ilusión en que todo el mundo que esté en esa fiesta esté a gusto. Y por supuesto, al llegar a casa te va a poner verde a todos los que estaban allí, o a la gran parte de estos, y seguramente a la persona que menos verde ponga de tu familia sea esa persona con la que peor tú te llevas. A esa persona seguramente sea una gran persona. ¿Sabes por qué, Psycho Killer? Sí sabes por qué. En caso de que la familia vaya a la casa del narcisista y el narcisista esté ahí con su pecho palomo, o la narcisista esté ahí con su pecho paloma diciendo qué guay soy, qué mono soy, pues bueno, empezará a sacar cosas, empezará a contar historias, empezará a decir lo guay que es, lo mucho que mola, lo bien que le va, el dinero que tiene. Eso en caso que sea un narcisista rollo elitista. En caso de que sea un narcisista rollo sociópata o sea un narcisista de estos engendros parásitos que hay, pues empieza a hablar de cuestiones más de espiritualidad o incluso de emocionalidad o incluso de cuestiones de relaciones sociales porque en ese terreno se desenvuelva bien, o empieza a contar anécdotas histriónicas donde son realmente repugnantes o que incluso cualquier ser humano lo vería como algo aberrante y dentro de su psicopatía lo ve como algo divertido porque no llega a entender ni empatizar que los humanos con cierto tipo de situaciones se sienten incómodos y que realmente esas anécdotas que puede llegar a contar un narcisista o con rasgos psicopáticos son algo más bien asqueroso e incluso doloroso. Entonces el narcisista empezará a contar sus historietas de a lo mejor de bares, o empezará a contar sus historietas de que sale por ahí, estuvo con uno, con otro y después con otro, o con una, con otra y después con otra, y la gente de la mesa en Navidad va a hacer esto. Por aquí va un poquito los rollos del comportamiento narcisista en las mesas navideñas, así al loro, al lorito. Luego ya los narcisistas que son más encubiertos sí que es muy posible que se comporten de una forma muy dulce, en plan, claro que sí, lo que tú necesites. Habráse visto. ¿Cómo no voy a estar yo dispuesto a esto? ¿O te ayudo con la mesa? ¿Pongo yo la mesa? Claro que sí, ¿te ayudo con el pollo? Pero no os lo creáis, Psycho Killers, porque la brujita de Hansel y Gretel también tiene una casita de chocolate y lo que espera es que vayan los niños ahí para luego engañarles y tucutú, tucutú. Y la abuelita, por muy maja que parezca, luego por dentro, pues la bruja, ya sabemos cómo es.
En caso de que tengas hijos con el narcisista, esto es para relaciones sentimentales, pues bueno, ya sabes que en vacaciones te la va a intentar liar, a lo mejor deja de ver a sus hijos y pasa de ellos, o a lo mejor te recrimina que ya no estáis juntos y por eso no podéis pasar las felices fiestas juntos, o a lo mejor aunque no le importen los niños te empieza a presionar para conseguir que estos niños pasen más tiempo con él o con ella, con la narcisista o narcisista de turno. Es muy posible que esto lo haga para que tú sufras, lo pases mal y pases unas fiestas que sean un cagarruto. Así que Psycho Killer, no le hagas caso. Dale carril, olvídale, guíate por lo que jurídicamente tengáis pactado frente a un juez, pasa absolutamente de él. Para esto os recomiendo, Psycho Killers, a todos, los que tengáis hijos, los que no, que os compréis el libro de Contacto Cero, 21 días de Contacto Cero Psicopsiquis, que os voy a dejar aquí el link, está muy interesante y os va a venir muy bien. Seguimos. Es muy posible que a lo mejor los que llevéis un tiempo sin el narcisista, poco tiempo, los que estéis todavía dentro de una relación, las navidades, las fiestas, las uniones, donde hay más agitación emocional, más cariño, más amor con las familias, con los hermanos, los padres, los hijos, os tenga un poco truncada la situación y os haga daño por dentro y sintáis que no estáis cómodos o estáis muy felices. Simplemente pensad que esto va a ser algo transitorio, que esto, aunque sea un episodio de vuestra vida que os esté obligando a despertar en cierta manera y a coger conciencia y entender que hay gente que son malas personas y hay malas personas en el mundo, lamentablemente, no solo en las películas, daros el rayo de esperanza, Psycho Killers, que esto es algo transitorio. Que ya estés con el narcisista, que no estés, que lo hayas dejado, lo vayas a dejar. Al final esto va a pasar y tú vas a encontrarte mejor, te lo aseguro. Igualmente, si necesitas que te eche una manita, solicita una consulta conmigo en psicopsiquis.com/contacto y por ahí me tienes. Bien, Psycho Killers, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Gracias a todos los que me seguís en las redes sociales, compartís el contenido, comentáis el contenido de Psicopsiquis en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los psicocolaboradores, gracias a los que estáis en Patreon, en miembros del canal, que sin vosotros Psicopsiquis no sería posible. Así que muchas gracias a todos los Psycho Killers, gracias por el cariño, gracias por vuestros mensajes, gracias por estar siempre aquí siguiendo este contenido de tanta ayuda y compartid mucho el contenido de Psicopsiquis para que consigamos salvar entre todos al mayor número de personas posibles. Todos tenemos cierta responsabilidad en esto y podemos cooperar difundiendo para tener una realidad mejor. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte para todos en estas fiestas, que estéis muy bien y que se os quiere mucho. Felices fiesta, feliz Navidad, felices Reyes, feliz Día del Gallo en China o como se diga. Felices a todos y estar muy bien, si os quiere. Un beso enorme. Eres mi muñeca y voy a darte cuerda, me decías entre sábanas. Eres mi muñeco, te voy a volver loco, me decías entre sábanas. Psicópata, trastornadamente.